Buenos días a todos y todas. Lo primero, gracias por el apoyo al contenido. Lo segundo, tenéis en la parte baja de la imagen que veis en pantalla, las redes sociales que utilizo. Seguidme para estar al tanto de contenido y noticias, votar por nuevo contenido que interese y para seguir confrontando las mentiras del sistema. Hoy voy a haceros unas preguntas. Paso primero para poder salir de la Matrix en la que nos tienen. Especial atención y mente abierta. Comencemos. La primera, acerca de cómo aceptamos la autoridad. ¿Quién ha inventado nuestra Constitución? ¿Alguien ha reparado en si nuestros padres fundadores realmente lo fueron o recibieron doctrinas de otros lugares para que implementásemos en nuestros países un sistema de gobierno afín a sus intereses? Por ejemplo, aunque en España se nos cuenta la historia reciente como una reconciliación tras la dictadura, la verdad es que su Constitución está basada en la Ley Fundamental de Bonn, esto es, la Constitución de la República Federal Alemana. ¿Es entonces la Constitución alemana el origen? No. Fue redactada tras la Segunda Guerra Mundial en un contexto de ocupación aliada, es decir, de control por parte de los anglosajones. Por poner unos ejemplos. 1. Incorporación de principios de derechos humanos establecidos en la Declaración Universal. Una carta con una apariencia de paz que garantiza derechos y libertades, pero que en realidad fija las bases del sistema capitalista y por tanto una economía de mercado sujeta a los designios de los amos del dinero y la ingeniería financiera que llevan construyendo desde siglos atrás junto con sus acólitos del lobby judío. 2. La idea de un tribunal constitucional, inspirado en la Corte Suprema de Estados Unidos, encargado de garantizar la supremacía constitucional, que no es otra cosa que una institución que garantiza que nadie cambie lo más importante de la Constitución. Una constitución hecha dentro del sistema que los anglosajones dominan. 3. Límites al gobierno. La clase política debe estar al servicio de la clase dominante. Ambas clases lo tienen claro, pero los amos del dinero se guardan unas bajo la manga, por si, por un casual, surgiese algún grupo desde la clase dominada que pretendiese usurparles el poder o algún miembro de la clase política dejase de trabajar para ellos. Para ello, tomaron el sistema británico en el que el Parlamento prima sobre el Ejecutivo. En Alemania, se fortaleció el Bundestag, Parlamento Federal, como la institución más importante del sistema político, tal como hace la Cámara de los Comunes en Reino Unido. Se introdujo la moción de censura constructiva, que al final es más limitante que la británica, donde una moción de censura puede derribar a un gobierno sin proponer una alternativa inmediata. En Alemania solo se puede destituir al canciller si hay un sucesor viable respaldado por la mayoría del Bundestag. Es decir, solo se puede deponer al gobernante cuando los que mandan sobre el Parlamento tienen un candidato que saben que va a seguir sus directrices. ¡Viva la democracia! Al final, si nos vamos remontando, la historia que nos han contado es una gran mentira. Incluso los lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Vimos en el vídeo anterior que ya existían como preceptos fundamentales antes, en el seno de la Gran Logia de Inglaterra. Europa se remonta a Estados Unidos y Estados Unidos a Gran Bretaña. Un país que, supongo que muchos no lo sabréis, o casualidad, no tiene constitución escrita. No la tiene, porque el sistema de Reino Unido no fue constituido por potencias extranjeras tras una gran guerra o revolución. Los artífices de su sistema simplemente se fueron a exportarlo al otro lado del océano, donde podían construir un Estado desde cero y además alejado de las luchas entre clases dominantes que siempre ha habido en Europa. Hoy Inglaterra mantiene su sistema. Ha salido incluso de la UE y está totalmente subyugada a servir como vasallo de Estados Unidos. Algo que me llama poderosamente la atención es ver cómo se defiende el sistema. Cómo hay insultos en redes sociales, en el teatro de la política, e incluso mediante la guerra. Es un sistema que, en las escuelas nos han narrado que sustituyó al feudalismo, trayendo un avance considerable. Pero, ¿acaso esto es inamovible? ¿Hemos alcanzado lo máximo a lo que podemos aspirar? Como sociedad, ¿nos conformamos o entendemos que si hay carencias, debemos perseguir que el sistema permita solventarlas? ¿Por qué negamos cualquier crítica al sistema? ¿Por qué no introducimos cambios en él? Un cambio de sistema nos perjudicaría a la clase dominada, como siempre dicen los medios, ¿o realmente iría en contra de los intereses de la clase dominante, privilegiada por el sistema actual? Todos los sistemas conocidos tienen carencias. No hemos erradicado la pobreza, la violencia, la enfermedad. ¿Qué debe lograr un sistema para que sea exitoso? Y para que sea, sin duda, el mejor sobre los demás. Como he estudiado economía, siempre tiro por esa vertiente y me gusta citar a Vilfredo Pareto, nacido en 1848, fallecido en 1923. Eficiencia de Pareto,
Es un concepto fundamental en economía y teoría de asignaciones. Se utiliza para describir una situación en la que los recursos de una sociedad se distribuyen de la manera más eficiente posible. Por lo que, un estado es óptimo, si cualquier cambio no implicará una asignación más eficiente. Tomando este teorema, a los sistemas de gobierno o al sistema económico, el mejor sistema de todos será aquel que, cualquier modificación no implique una mejora. Para ello, el mejor sistema posible debe poder ofrecer todo lo que otros sistemas distintos ofrecen, y además todo lo que otros sistemas no son capaces de alcanzar. ¿Es esto lo que nos da el sistema actual? No. Tenemos una gran oferta de bienes y servicios de consumo, la tecnología facilita la vida, aunque también tiene sus contras, y, en general, la autoridad competente ha sabido mantener una relativa paz prolongada. No obstante, ¿cómo es posible que el que se dice mejor sistema no sea capaz de garantizar los bienes materiales básicos, como vivienda, alimento o ropa a toda la población, mientras que sistemas claramente peores lo tienen como una prioridad? No tenemos memoria y, en las escuelas tampoco nos cuentan bien la historia, pero esto que acabo de decir, lo saben los amos del dinero y es por esto que nació la llamada socialdemocracia. En Europa, lo que se conoce como estado de bienestar nació en un contexto en el que la clase dominante anglosajona inundaba de dólares los países que controlaba. Así el mundo vería como su sistema, el capitalismo, que en realidad solo es un nombre, era lo mejor. Al otro lado del río Elba, la Unión Soviética regó también con grandes cantidades de divisa la parte oriental de Europa, tras la Segunda Guerra Mundial. Esto explica cómo Alemania se convirtió, pese a sufrir directamente dos grandes guerras, en la principal economía de Europa. Además de que los amos del dinero estaban en Estados Unidos, este país tuvo una gran ventaja, pues su territorio no sufrió los destrozos de la guerra como así la URSS. Algo que nadie os cuenta es que el 32 presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, prometió, vía aprobación en el Congreso, ayudas a los países europeos por su esfuerzo en la guerra, incluida la URSS. ¿Cómo lo oís? Estados Unidos prometiera ayudar a la reconstrucción de la URSS afectada por la Segunda Guerra Mundial, pues sin la URSS no se hubiese vencido. Esto no podía tolerarse y, en las siguientes elecciones, completamente amañadas, la clase dominante anglosajona aupó a un candidato pusilánime, con claros traumas de infancia, que pudieran manejar sin peligro de que hiciese algo contrario a sus intereses. Viendo la oportunidad de consolidarse como gran y única potencia mundial, el gobierno del nuevo presidente, Harry S. Truman, decidió negar la ayuda prometida a los soviéticos. Claramente, los países bajo el control de Estados Unidos salieron mejor parados. Es un hecho innegable. Pero surgió un problema. La prosperidad tras la guerra, en el lado capitalista, trajo consigo historias que contaban aquellos que huían de la URSS para el lado occidental. Historias que hablaban de una jornada laboral reducida, de igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, vivienda accesible y subvencionada, seguridad social universal, sanidad gratuita, educación pública y gratuita. ¿Cómo podía ser eso cierto? Como un país devastado, con un sistema que los medios decían que era claramente peor, podía dar eso a sus ciudadanos y el capitalismo no. Aquí la CIA jugó un papel importante. Ejerció presión política y económica para garantizar que los países europeos no se inclinasen hacia modelos comunistas, y favorecieron un tipo de capitalismo que incorporara ciertas políticas de bienestar para evitar el descontento social. Asimismo, desde el gobierno de Estados Unidos se comenzó a implementar una estrategia que, aún hoy sigue vigente. 1. La doctrina Truman. Un principio de política exterior. Estados Unidos decidía intervenir en países donde el comunismo estaba ganando terreno, con el objetivo de evitar su expansión. ¿Os suena lo de Estados Unidos interviniendo en países? No es por salvaguardar los derechos y libertades ni la democracia. Es para garantizar que se mantiene el statu quo, que el sistema no cambia. La doctrina Truman marcó el comienzo de un compromiso internacional activo de Estados Unidos para contener el comunismo, lo que llevaría a la intervención de EU en diversas regiones del mundo, como Grecia y Turquía, que enfrentaban amenazas de movimientos comunistas en sus territorios. También motivó la creación de alianzas militares como la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Con todo esto, debemos preguntarnos, ¿por qué tenemos el sistema que tenemos? ¿Es el mejor posible? ¿Para quién? Llegamos a la segunda pregunta. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo han llegado los billetes y monedas hasta vuestro monedero? ¿De dónde salen los unos y ceros que nos aparecen y desaparecen de nuestras cuentas bancarias? Algo que repito siempre y que es la base de la mentalidad crítica es aceptar que, si una teoría no puede demostrarse con la evidencia comprobable de la realidad, no es correcta. No puede utilizarse y se requiere de otra teoría. La mayoría de la ciudadanía, en su papel de consumidor,
solo ve lo que tiene cerca. Sus euros, con los cuales adquiere bienes y servicios, los obtiene de un trabajo remunerado. El proveedor de euros, por tanto, es su empleador. Pero, ¿de dónde los obtiene su empleador? De los consumidores de su negocio, podríamos responder. He aquí que llegamos nuevamente al inicio. ¿Los consumidores obtienen euros, cuyo origen es de los consumidores? No tiene sentido. Esto se conoce como petición de principio y constituye una falacia, pues la conclusión no puede estar contenida en la premisa. Es básico a la hora de argumentar o probar algo. En mi libro desvelo cuál es el origen de lo que conocemos como dinero. Al comprenderlo, además del enfado por salir de la mentira que nos han contado toda nuestra vida, es preciso dar una nueva definición de dinero. Desde aquí una reivindicación. Si alguien es ignorante tiene todo mi respeto, pues su vida pudo haberle llevado a esa situación. Lo que no puedo comprender es, aquellos que saben de su ignorancia o que tienen a gente que les dice, con datos, argumentos y ponen a su alcance las pruebas y la formación que se nieguen a aprender. Estos no son ignorantes, son necios. Todas las respuestas a las preguntas que formulo en este vídeo se desarrollan en mi libro. Los amos del dinero. Las mentiras más grandes jamás contadas. No es un libro en el que plasmo mi opinión. No es ideológico. Explico y demuestro cómo funciona el sistema, sin subjetividad. Tercera pregunta. Hablemos de la deuda. Desde el crack del 2008, hay una creciente preocupación por señalar cada día, en los países occidentales, la peligrosidad en torno a la deuda pública. Siempre hablando de recortar el déficit y de que la deuda pública es insostenible. Aunque suene coherente, ¿alguna vez habéis estudiado el tema? ¿Quién lo ha comprobado? En mi investigación, descubrí que, incluso lo que nos dicen en las escuelas no está respaldado por nada. Se lo cuentan a nuestros maestros, a nuestros políticos y estos nos lo cuentan a nosotros desde un atril. Nos meten miedo y alertan del peligro. ¿Es malo el déficit? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué las principales economías del mundo registran déficit y por tanto acumulan deuda pública cada año? Esto es el capitalismo. El crecimiento económico a lo largo de la historia se ha producido gracias al déficit público. No incrementar la deuda es una anomalía. Sé que es disruptivo, que cuesta creerlo, pero estos gráficos no están inventados. Es la pura verdad. De esto trata mi libro. Nos mienten, en todo lo que refiere al dinero. En la deuda, en los impuestos, en el empleo. Dicho de otra forma, la ciencia económica que sale en televisiones, en podcast y nos cuentan en las escuelas es una farsa. Cuarta pregunta. ¿Por qué trabajamos? Podría reformularla como: ¿por qué debemos trabajar? No os quedéis con el primer pensamiento. Es una cuestión más profunda de lo que puede parecer. La primera respuesta que seguro os viene a la cabeza es: debo trabajar, para conseguir dinero. En mi libro, corrijo este concepto. En realidad deberíamos decir divisa, quedando la respuesta en: debo trabajar para conseguir divisa, con la que pago todo lo que necesito y ansío. Es una respuesta muy simple. Voy más allá. ¿Por qué es así? ¿No puede ser de otra manera? Vivimos sin plantearnos si otro sistema es posible. Entendemos que, con cada generación, viviremos en un estado mejor, más acertado y cercano a la perfección. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa es la forma en la que debemos conseguir los bienes materiales que necesitamos? Y algo muy importante. ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo vivían las sociedades previas al sistema monetario moderno? En mi libro, resuelvo estas dudas y además, desvelo, tras investigación, lo que sucedió hace años. Las mentiras del sistema se remontan a los inicios del ser humano. Con respecto al trabajo y el sistema, me gustaría que, no solo os plantearais vosotros las preguntas. Hacédselas a otros. Aquellos que ya habéis leído mi libro, conocéis la respuesta, así que no vale. Pero podéis formulársela a quienes no la hayan leído. ¿Por qué o para qué trabajamos? A ver si alguien os da una respuesta distinta a para ganar dinero. Muchas veces me he planteado, si esa pregunta tuviésemos que respondérsela a un visitante que viene de otro planeta u otra realidad. ¿Os habéis imaginado cómo sería explicarle una vida humana? Según datos del Banco Mundial, más del 40% de la población mundial vive con menos de $5,50 diarios. Con este y otros datos, he calculado cuál sería el salario modal, que no medio. La moda, en estadística, informa del dato que más se repite. Según mis cálculos, estaría entre $1,000 y $3,000. Todo en paridad de poder adquisitivo, para evitar comparar la misma cuantía en un país del primer mundo que en uno del tercer mundo, por ejemplo.
También a nivel mundial, las estimaciones son de que trabajamos en torno a 7 horas diarias. Sumamos la recomendación de dormir entre 7 y 9 horas. Esto es 8 horas al día. A las cifras anteriores, sumamos el tiempo que agotamos, de las 24 horas del día, en desplazamientos, trámites y recados, compras, tiempo para alimentarnos y asearnos, así como ciertos imprevistos. La suma total arroja que, de 24 horas que tiene una jornada, tenemos libres entre 5 horas y 3 horas. Esa es la vida de una persona en la Tierra. Para ganar un salario que le obliga cada día a repetir la misma jornada. Esto dura 50 años, o lo que es lo mismo, casi el 80% de la vida adulta. Este es el mejor sistema que hemos podido construir desde que existen las comunidades. Desde que existen las sociedades con una autoridad competente. Y es un sistema que nos parece el mejor posible. ¿Qué creéis que pensaría ese visitante de otro mundo? ¿Que es un buen sistema? Después criticamos a las nuevas generaciones por no querer trabajar y los tildamos de vagos. Puede que sea cierto. O que sea la primera generación que, en masa, se esté planteando que el sistema no está bien y no merece la pena. Y esto puede partir en querer luchar por cambiar las cosas. O en depresión y un final peor. Una palabra que YouTube no me permite decir, pero que rima con rubidio. Llegamos a la quinta pregunta. ¿Cómo vais? ¿Os está gustando el vídeo? Dad like para que el algoritmo de YouTube lo recomiende. La quinta pregunta es: ¿somos libres? Solo 2 palabras, pero menuda cuestión. Como es tan amplia y daría para otro vídeo, la desgranaré. Lo primero, lo básico. ¿Puede alguien ser libre si depende unos bienes materiales que otros producen o controlan? ¿Qué poder tienen sobre el resto aquellos que controlan los recursos necesarios para la vida que conocemos? ¿Un pobre puede ser libre? A partir de ahí, surgen otras cuestiones. ¿Tenemos libertad de elección? ¿Siempre la demanda determina la oferta? ¿O solamente podemos elegir en base a una cesta preestablecida a la cual nos guían y de la cual nos cuesta salir? Tenemos cosas que no necesitamos. ¿Pero tendría consecuencias no seguir el hábito de consumo del conjunto de la sociedad? Una persona puede vivir sin un smartphone y sin Internet, pero, en la era de la conexión, ¿tendría vida social? Ir a favor de la corriente mayoritaria es antónimo a la libertad. Pero ¿cuál es la mejor vida? Ir en contra de la versión oficial también tiene sus riesgos y sus consecuencias. Con el paso de los años, esto trasciende a lo puramente social. Cada vez hay más restricciones que obligan al uso de la tecnología, lo que crea una clara brecha generacional. René Descartes escribió pienso, luego existo, cogito, ergo sum en latín, en su obra Discurso del método, 1637. Posteriormente, desarrolló más profundamente esta idea en su obra Meditaciones metafísicas, 1641. ¿Tenemos libertad de pensamiento? Dedico una parte importante de mi libro a esto, en el que desvelo técnicas y operaciones que llevan a cabo las grandes empresas tecnológicas y las agencias de inteligencia de las principales potencias mundiales. Pero en este vídeo me centraré en el presente y futuro. En la inteligencia artificial. Tiene ventajas prácticas. Hablo de la IA disponible para el consumo. La que tienen las grandes corporaciones ligadas al sector público existen desde hace tiempo, están mucho más desarrolladas y sirven a diferentes propósitos. Un ejemplo mundialmente conocido es ChatGPT. Un consejo: no lo uséis como sustituto de pensar por vosotros mismos. Pues lo hace mal. Falla. Miente. Y en su programación hay un claro sesgo. Para este vídeo, le pregunté a ChatGPT que me diera los datos de déficit público de los países que visteis en la pregunta 2. Cometió muchos fallos, algunos tremendamente importantes en países como China o India. Para obtener los datos precisos he tenido que ir a un portal de confianza que suelo usar y además, por poner un ejemplo, a las bases de datos del Ministerio de Finanzas de la República Popular de China. Ojo con la inteligencia artificial. Es útil si sabemos. Si somos ignorantes, no solo piensa por nosotros. Nos muestra una imagen que no tiene que ser veraz, sino que muestra la realidad que, desde su programación, pretenden difundir. OpenAI, la empresa desarrolladora, ha admitido que para una misma búsqueda, ChatGPT puede arrojar distintas respuestas solo cambiando el idioma en el que se pregunta. En ámbitos como la medicina o la farmacología, donde hay mucha teoría de la conspiración, un estudio llevado a cabo por parte de JAMA Pediatrics, revista médica especializada en todo el campo médico pediátrico, ha demostrado cómo la tasa de precisión de ChatGPT para diagnosticar casos pediátricos únicamente alcanza el 17%. Deberíamos usar la IA para agilizar procesos que previamente entendamos y comprendamos.
Y debemos repreguntarle y replicarle. Aún así falla. Esto no solo atiende a que es una herramienta joven. Tiene contestaciones en ámbitos como ideología de género, cambio climático, teoría monetaria, que distan mucho de ser imparciales y que se ajusten a la realidad observable, a la evidencia empírica y a estudios rigurosos revisados por pares. Si esto continúa así, si ahora dudamos de la realidad, ¿cómo será el futuro donde todo lo que veamos, oigamos y tratemos de investigar, nos dibuje la imagen que alguien ha querido veamos? Muchas gracias por la aceptación a los vídeos. Recordad que tenéis mis redes sociales para comunicaros conmigo, proponer ideas y debates. Asimismo, redirigiros a mi libro, Los amos del dinero, las mentiras más grandes jamás contadas, donde, con sumo detalle, arrojo información, datos, documentos y un largo etcétera sobre las preguntas aquí formuladas. Un arduo trabajo de investigación que me ha llevado más de 2 años.